cordial saludo. A continuación les estaremos socializando nuestra idea de investigación que está orientada a abordar la percepción de aceptación del infante respecto al contexto familiar. Mi nombre es Valentín Hernández y el de mi compañero es Samuel Esteban Román. Planteamiento del problema. Es importante identificar la importancia que posee el concepto de rechazo y aceptación en la sociedad, puesto que es un factor determinante en el desarrollo de cada individuo. Con respecto al rechazo, se puede identificar que este suceso se presenta por múltiples factores, como pueden ser la discriminación o rechazo por raza, por género, por edad, por creencias, por cultura o por alguna discapacidad, ya sea física o mental. Un factor fundamental en el análisis del rechazo o la aceptación en los niños es el contexto familiar, puesto que cada niño puede percibir este fenómeno de manera diferente. Como puede ser, los niños al sentir rechazo por parte de sus figuras paternas, o sea, en su contexto familiar, pueden desarrollar comportamientos y conductas no tan agradables, como pueden ser las actitudes desafiantes, el irrespeto, la desobediencia, la baja autoestima, el temor, la timidez, la hostilidad, la inseguridad, entre otros aspectos que es muy importante tener en cuenta. Daniel Goleman hizo un aporte fundamental a lo que es la percepción de la aceptación y el rechazo en los infantes, puesto que él manifiesta que la aceptación social se relaciona directamente con el desarrollo de las capacidades intelectuales y también expresa que cada vez más existe un mayor consenso sobre lo importante que es gozar de un buen grado de aceptación social y de habilidades para desenvolverse exitosamente en el interior de grupos sociales diversos, siendo esto tan relevante como el desarrollo de una alta capacidad académica o intelectual. Por lo tanto, la aceptación social ayuda en gran manera al buen desarrollo del infante en diversos aspectos. Acá podemos identificar lo que es el rol fundamental que toma la percepción de la aceptación, puesto que va a permitir que el infante se pueda desenvolver en diversos ambientes, en diversos aspectos y pueda tener un desarrollo adecuado. La pregunta de investigación es cómo es la percepción que tienen los infantes de 6 y 7 años respecto a la aceptación en su contexto familiar durante el año 2021. El objetivo general de nuestra investigación es analizar la percepción que tienen los infantes de 6 y 7 años respecto a la aceptación en su contexto familiar durante el año 2021. Como objetivos específicos tenemos tres. El primero de ellos es evaluar la dinámica en los contextos que se encuentran los menores. En segundo lugar, es descubrir los comportamientos que evidencian la aceptación o en su defecto rechazo en los niños. Y finalmente, analizar la interacción de los niños en relación con su contexto familiar. Cordial saludo. Siguiendo con la exposición de nuestro proyecto de investigación, en manera de síntesis hablamos de la justificación. La presente investigación está realizada con el fin de conocer a profundidad cómo los niños entre los 6 y los 7 años perciben la aceptación en el contexto familiar en la ciudad de Tuluá Valle, puesto que en la actualidad a nivel nacional se ha podido evidenciar un alto incremento en las cifras de aquellos niños que han presentado diversos comportamientos, trastornos y actividades que perjudican de cierta manera su desarrollo y su proceso interactivo con los demás niños con los que pueda relacionarse. El incremento de las cifras de niños maltratados o rechazados en su contexto familiar encienden las alarmas de diversos fenómenos que se pueden presentar a consecuencia de estos factores. Seguimos con el marco teórico. En primer lugar tenemos a Elena Pintado, la cual nos habla acerca del concepto de aceptación.
Ella plantea que la aceptación consiste en tolerar una situación, pero moviéndonos a la acción. Podemos sobrellevar una situación desagradable en nuestras vidas sin que nos genere un malestar excesivo, centrando la atención hacia otros ámbitos. Es, por tanto, abandonar la lucha ante algo que no tiene solución. Aquí se resalta la importancia de la aceptación y la manera en que ésta puede ser percibida desde la niñez. En segundo lugar, tenemos a Valeria Sabater. Ella nos habla acerca del concepto de rechazo. Ella define ese término como uno de los mayores daños emocionales que puedan experimentar las personas. Y ella expone unos mecanismos que pueden ser implementados para fortalecer y garantizar un grado de madurez emocional adecuado en la percepción de la aceptación y el rechazo en los diferentes contextos. Y enfatiza de esta manera la importancia de, primero, establecer un muro de protección. Segundo, rechazo como instante de crisis a superar. La aceptación como agente fortalecedor en procesos de crisis y duelo emocional. En tercer lugar, evitar interiorizar o personalizar. Afrontar situaciones de crisis sin asumir el rol de víctima o tomar posturas de evasión. Y por último, rechazo, aceptación y crecimiento. Aprendizaje del sufrimiento, propio factor del desarrollo. Ahora seguimos con Miguel Salazar. Él nos habla acerca del concepto de percepción. Él toma este término como un proceso en el que el individuo integra la información sensorial para lograr darle un significado al ambiente. La percepción social está influenciada por los factores sociales y culturales sobre la percepción y la cognición, analizando de esta manera la percepción de las personas, los conocimientos de los demás, la formación de impresiones y los procesos de atribución. Y por último, tenemos la teoría de aceptación, rechazo interpersonal, que fue elaborada por Ronald Rohner. Y esta teoría está direccionada al análisis de las principales causas y consecuencias de la aceptación y el rechazo, principalmente a nivel parental en todo el desarrollo del ciclo vital. Esta teoría se subdivide en categorías. En primer lugar, tenemos la subteoría de la personalidad, la cual plantea que todos los niños y niñas, independientemente de su contexto sociocultural, racial o étnico, responden esencialmente en el mismo sentido cuando perciben que son rechazados o aceptados por sus padres u otras figuras de apego. En segundo lugar, la subteoría de afrontamiento, el cual expone que determinados factores individuales proporcionan tanto a niños como a adultos la fortaleza de afrontar eficazmente las experiencias de rechazo. Y por último tenemos la subteoría de los sistemas socioculturales, enfocada en el análisis del rechazo parental desde el contexto ecológico global, utilizando de esta manera una estrategia multimétodo desde la perspectiva transcultural, fortaleciendo el proceso de integración de los estudios empíricos en la aceptación, rechazo interpersonal. Ahora bien, seguimos con la propuesta metodológica. El tipo de investigación es investigación cualitativa, de tipo exploratorio. Método, estudio de caso, diseño de campo. Los participantes. Es una población que se encuentra en la etapa de la niñez entre los 6 y los 7 años, a su vez que sean oriundos de la ciudad de Tuluá. Por otro lado, se tomará una muestra de esa población de 10 niños y 10 niñas
de un colegio público de la misma ciudad. Los instrumentos que se utilizarán para la realización de nuestro proyecto son observación, con el cual se podrá analizar el comportamiento de los niños, las experiencias en un ambiente natural y cómo es la dinámica de interacción entre ellos y la forma de adaptarse al ambiente. Entrevista semiestructurada, por medio de la cual se pretende conocer el contexto en el que vive el niño, desde cuáles son las costumbres familiares hasta sus miedos, problemas y estados emocionales. Historia de vida. Por medio de las revelaciones narrativas acerca de la vida de cada uno de los niños, se permite el estudio de las ideas, así como también de cada una de las experiencias con respecto al tema de la percepción de aceptación. Pruebas psicológicas tenemos test de la figura humana y test de la familia. La finalidad de aplicar estos test es indagar cómo el infante interactúa con su exterior, además cómo se percibe a sí mismo. Y por último, el cuestionario para niños, CHILL PARQ Control. Este cuestionario se aplica con el fin de conocer y examinar cómo es el desarrollo de las dinámicas familiares en el hogar de cada menor. En las categorías de análisis tenemos, primero, nivel de afectación emocional, nivel de autoestima, relación entre el rechazo y la estabilidad emocional, capacidad de percepción, factores asociados al rechazo hacia los niños y las características de los padres que rechazan a sus hijos. En cuanto a las fases de la investigación, en la primera etapa se selecciona la población, niños entre 6 y 7 años, oriundos de la ciudad de Tuluá Valle. Segunda etapa, se presenta un formato de consentimiento informado para los padres de los menores. Tercera etapa, se realiza la entrevista semiestructurada y el desarrollo de las historias de vida de cada niño. Cuarta etapa, se lleva a cabo el trabajo de campo. Se realizan juegos didácticos en subgrupos para la realización de la observación. En la quinta etapa, se llevan a cabo las pruebas psicológicas en 2 sesiones. En primer lugar, el test de la figura humana. En segundo lugar, el test de la familia. Sexta etapa, se realiza el cuestionario CHILL PARQ Control a cada menor. Y en la séptima etapa, para finalizar, se analizan y se debaten los resultados obtenidos entre los investigadores y se da una conclusión. Y ya para finalizar, las referencias. Muchas gracias por su atención.